Hola hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos listos para estudiar el libro de los Hechos. Yo les voy a pedir, por favor, que vayan a la Biblia. No voy a tener en esta ocasión la pantalla. Tratamos de hacerlo, pero bueno, no pudimos. Disculpen. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43. Hechos 9, 36 al 43. Y ahí es donde nos vamos a ubicar en esta ocasión. No, ya no, mijo. Quiero leer la palabra de Dios para ustedes. Dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, aquí hay que poner mucha atención en esta parte. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Mire el ruego de las personas, los mensajeros que fueron a traer a Pedro. No tardes en venir a nosotros. Esa era el ruego, esa era la solicitud. Versículo número 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala. ¿Recuerda? Tabita la lavaron, la prepararon, la acondicionaron y la pusieron en una sala. Cuando Pedro llegó, lo dirigieron hacia allá. Dice, en la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo inerte de Dorcas, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Se levantó. Y él, Pedro, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, nótese que le llama los santos, no los hermanos, los miembros de la congregación, los discípulos, dice los santos. Y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Este texto está muy, muy, muy interesante. Necesitamos irlo digiriendo poco a poco. Mire, de entrada, la palabra Tabita es arameo, que significa gacela. La palabra Dorcas es la misma palabra gacela. Por eso, Tabita es en arameo y Dorcas es en griego. Esta mujer, se escucha como que si Tabita fuera una menor de edad, ¿no? Pero esta mujer, pues ya tenía su trayectoria, ya tenía forma compartiendo el evangelio. Ahora, debemos recordar que los discípulos, los 12, en la dispersión, en el huir fuera de Jerusalén, ellos no fueron esparcidos. Usted recordará que hemos hecho énfasis en eso. Ahora, dice, tampoco debemos perder de vista que Hechos capítulo 1 y versículo 8 es el texto base, clave de todo el libro de los Hechos. Ahora, Hechos 1:8 dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jope parece ser que está dentro de los límites de Judea. Así que el apóstol Pedro está rompiendo los límites saliendo de Jerusalén. Había llegado ya hasta Lida. Ustedes recordarán que en Lida él pues tiene ya un antecedente. Él ya tiene un milagro, Eneas, y ahora va a Jope. Yo les comentaba el día de ayer, antier, que Jope es una ciudad costera. Yo no sé si ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Dice la Biblia que él descendió a Jope, y ahí en Jope tomó una embarcación para huir. Es importante entonces nosotros reconocer que Pedro, en su mente, en su capacidad, en su cosmovisión, él está yendo más allá de los límites. Jope para él es el límite fronterizo,
Es la última ciudad de Judea sobre la costa. Yendo más allá arriba de Jope, hacia el norte, quedaba ya lo que es Samaria. Y pues parece que Dios está empujando a Pedro, porque el día de mañana hablaremos de Cesarea. Cesarea ya es Samaria, ya está muy hacia el norte. Y esto es importante comentarlo porque ustedes deben distinguir que Dios siempre está haciendo eso. Dios siempre nos está empujando fuera de nuestra zona de confort. En Jerusalén ellos habían impactado, Pedro mismo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y allí en Jerusalén ellos ya habían impactado. Y entonces empiezan a salir fuera de sus límites, empieza a ir a Judea. Y luego, bueno, él va a Lida y ahí empieza, pero luego, oye, ven a Jope. Y entonces él va a Jope y el día de mañana vamos a ver que lo van a llevar hasta Cesarea. Eso es importantísimo mencionarlo porque puede ser una enseñanza para nosotros. Dios siempre nos está impulsando más allá de nuestro confort. Dios siempre más allá de nuestro confort. Quizá esta situación del coronavirus sea también un mover de Dios que nos está llevando más allá de nuestro confort. Yo he escuchado predicadores que han dicho que el coronavirus es algo apocalíptico, que el coronavirus es el principio de dolores, que el coronavirus es una maldición de Dios, que el coronavirus es lo que usted quiera. Pero creo que hay que ser objetivos, hay que ser muy objetivos. Y creo que esta situación, más allá de un virus, más allá de una complicación multinacional, internacional, que tiene muchas aristas, muchos detalles, que no se ponen de acuerdo incluso los mismos países. Yo no sé si usted sepa, pero hay una comisión ya de 100 países que están armando una unidad de investigación sobre el origen y los porqués del coronavirus. Es decir, en África, en Europa, en Asia, en América Latina, ya pensadores, poetas, escritores, líderes de opinión, ya están vertiendo opiniones sobre sí, no, qué es, cómo es. Ahora, más allá de todo eso, que es una realidad, la gente se está muriendo, que es una realidad, no hay suministros médicos, todo esto es una realidad. Pero más allá de todas esas realidades, quiero que tenga la capacidad de Dios de ver el mover de Dios en su vida y en la vida de la iglesia. Escúcheme con mucha atención. Para interpretar el Nuevo y el Antiguo Testamento tiene que poner a Cristo en medio de la historia bíblica. Y para interpretar los tiempos, tiene que poner a Cristo en medio de los tiempos. Y a su iglesia en medio de los tiempos. No puedes interpretar el panorama mundial sin interpretar tres cosas. Número 1, el establecimiento del reino. Número 2, vean siempre a Jerusalén. Y número 3, la iglesia de Cristo. Así que, si nos vamos a este contexto, yo puedo interpretar el ambiente adverso hacia la iglesia como el mover de Dios para llevarnos más allá de nuestros límites de la zona de confort. En este momento estamos viendo a Pedro sintiéndose muy a gusto en Jerusalén. Y luego vemos a Pedro incursionando en Lida. Y luego vemos a Pedro yendo a Jope. Y mañana vamos a Pedro yendo a Cesarea. Rompiendo barreras, yendo más allá. Y siempre Pedro, en esta ocasión, siempre lo mandan a llamar. Interesante. A Lida él llegó solito, porque él fue a visitar a las iglesias, lo vimos. Hacia el ministerio, pero a Jope llegó por invitación, ven pronto, y a Cesarea lo va a llegar por invitación, ven y comparte con nosotros. Dicho sea de paso, Dios siempre te está llevando más allá de los límites de confort. Es la manera en que podemos interpretar cualquier adversidad, cualquier situación difícil en nuestra vida. Ahora, vamos adelante. Ahora, yo no sé si usted notó que Tabita muere, es decir, Tabita y Dorcas es la misma persona. Tabita muere, ¿y qué sucede? Dice la palabra del Señor que los hermanos la preparan, la lavan. Ahora, preparar un muerto es todo en esta época es todo un ritual, pero actualmente yo no sé, y discúlpenme si menciono cosas que a lo mejor las conocía, a lo mejor no las conocía, pero preparar un muerto es todo un tema. O sea, se usan líquidos, se usan solventes. Yo sé, cuando el cuerpo muere, se derraman los líquidos.
por la boca, por la nariz, por nuestras partes íntimas, nuestros ojos. Se prepara, un muerto se prepara. Se usa algodón en la boca, se usan muchas cosas. Se evita la inflamación con líquidos, con situaciones que no valdría la pena aquí hacer detalle de eso. Pero un muerto se prepara. Pero note lo que hicieron con Tabita. Dice la palabra del Señor allá en el versículo número 37, y aconteció que después de aquellos días enfermó y murió después de lavada. Y está interesante eso, ¿eh? Una de las partes más críticas en el asunto de un muerto es la lengua. Siempre hay que tener mucho cuidado, esa posición de rigor. Hay que tener cuidado, ¿cómo la vamos a poner? Porque la gente muere en determinadas maneras. Pero hay que moverla y hay que ponerla para que sea presentada para el rito, seas tú de cualquier denominación, religión, extracto sociocultural o cultura. Siempre hay que ser un post de la muerte de la persona. Pero aquí está interesante, la lavan. Y no dice la preparan, no dice llenan con un paño su boca, no, dice la preparan, la lavan. ¿Por qué la lavaron? ¿Y por qué la pusieron en una sala? Note la palabra, mire versículo número 37. Y la pusieron en una sala. ¿Qué es una sala? Hasta hoy en día la sala es para estar, para acomodarse, para platicar, no, para comer, para tener reuniones, pero la ponen en una sala y usted mira, bueno, ahí es donde la lavan. No, mis amados hermanos. Yo fui pastor en la primera iglesia bautista Aposento Alto de Calipan, Puebla, y allí yo asistí a varios cultos fúnebres y sí las tenían en las salas, a veces en los patios, a veces en las partes internas de la sala, pero no es la cultura, no es la cultura del primer siglo, no es la cultura. Lo que está pasando aquí es que ellos están yendo por otro camino al lavar y poner en una sala a una persona que ha fallecido. Lo que se debería hacer con un fallecido es prepararlo, darle los ritos que demanda, no tocarla, porque recuerden ustedes que para el judío tocar un muerto les hace impuro durante ese día, entonces había personas especializadas para tratar con el cuerpo muerto. Pero en ese tiempo estamos viendo a viudas alrededor de la persona muerta. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? No se siguieron los protocolos culturales para tratar a un cuerpo muerto. La lavaron y la pusieron en una sala. ¿Por qué? La pregunta es aquí, ¿por qué? Note el versículo número 37. La pusieron en una sala. Y versículo 38 dice, como Lidia está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué no debería de tardar? ¿Por qué no dice, Pedro, murió Tabita, en cuanto tú puedes venir? O mira, pues ya la vamos a enterrar, vamos a velarla esta noche y el día de mañana puedes venir y dar consuelo a nuestros corazones con la palabra. No, dice, no tardes. 3 cosas. Número 1, la lavan. Número 2, la ponen en una sala de estar. Y número 3, le dicen a Pedro, que no tarde. ¿Qué significa todo esto? La fe sin obras es muerta. William Carey dijo, emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. El haberla lavado, el haberla puesto en una sala y el haber dicho, Pedro, no tardes, ellos están esperando un milagro. Ellos están preparando las cosas para que el milagro suceda. Estas personas de Jope no tan solo han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Seguramente algunos de los que habían ido a Jerusalén habían venido a Cristo Jesús y habían regresado a Jope y allí había empezado una iglesia, una célula, un grupo de creyentes. Pero además, sin la presencia de los discípulos, ellos habían crecido en la fe de tal manera que a una muerta la prepararon como para resucitarla. Eso está muy interesante. La prepararon para resucitarla. Ahora, pregunta, ¿cómo sabían que podía Pedro resucitarla? Pregunta, ¿cómo sabían que Dios quería que Tabita resucitara? Ellos no lo sabían, pero ¿sabe qué? Eso es fe. Hacer las cosas que necesitas hacer para que Dios en su bendita misericordia obre.
como Él quiera. La fe sin obras es muerta. Y aquí estamos viendo obras, acciones concretas que están llevando a esperanza de una fe, la resurrección de Tabita. ¿Están notando conmigo que el pasaje está súper interesante? No estamos viendo aquí, muchas veces leemos tan rápido que no cavilamos en que hay bastantes detalles que deberíamos estacionarnos un poquito. El versículo 37 es maravilloso. Discúlpenme, se lo tengo que volver a leer. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Pero ¿quién era Dorcas? ¿Quién era Tabita? Una mujer del Señor, una mujer consagrada, una mujer de obras de fe. Note el versículo número 36. Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, estaba abundada. Dice la palabra en 60. Abundada en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? O sea, Tabita no es un personaje opaco, grisáceo del Nuevo Testamento. Tabita es una luminaria. Es una mujer de fe. Es una mujer que atrae a la fe en Cristo Jesús y muere. Y la gente que ha sido atraída a la fe de Cristo Jesús obra esperando un milagro. Amado, le voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo milagroso de un milagro? No, lo milagroso de un milagro no es que la gente sane. Lo milagroso de un milagro no es que la gente resucite. Lo milagroso de un milagro no es que las hachas floten sobre el agua. Estoy atrayendo a su memoria un texto del Antiguo Testamento allá con el profeta Elías. Lo milagroso de un milagro es lo que sucede en el corazón y en la mente de la persona que le cree a Dios. Ese es el verdadero milagro. Porque Dios puede hacer cosas. Dios puede sanar personas. Dios puede ayudarte en ese conflicto que tú tienes. Pero el milagro del milagro es que tú transformes tu mente a la voluntad de Dios. Y estas personas transformaron su mente a la voluntad de Dios. Lavémosle, pongámoslo en la sala, llamemos a Pedro y que Dios haga su voluntad. Pero ellos esperaban un milagro de Dios. Y dice el versículo número 38. Y como Lidia estaba cerca de Jope, voy a ir al 39, disculpen, equivoqué el texto. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. No dijeron, Pedro, bienvenido, fíjate que murió una hermana, pero pásale a comer, has de venir cansado del viaje. No, inmediatamente llegando, ¿a dónde lo llevaron? Eso se llama fe. La fe sin obras es muerta. Pastor, dígame las obras. La lavaron, la pusieron en una sala, mandaron a traer a Pedro y enseguida que llegó, lo llevaron a la sala. Y dice la palabra, donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Además era una persona que trabajaba. Las túnicas, las prendas de vestir, ella las confeccionaba, las desarrollaba. Seguramente el apoyo económico de estas familias. Y entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, volteando hacia el cuerpo inerte, frío, sin vida de Tabita, ora y dice, Tabita, levántate. Usa el nombre arameo para referirse al cuerpo. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Se imaginan esa escena, hermanos? ¿Se imaginan ese momento histórico en la vida de Pedro? Cuando aquella mujer se incorpora, endereza su dorso, puestos los ojos sobre los ojos de Pedro. Era apasionante ver esa escena. Regresar en el tiempo y ver cómo esa mujer resucita. Pero recuerde, lo milagroso del milagro es que la gente se alineó con la voluntad de Dios. Lo milagroso del milagro es que la gente le cree a Dios. Mira lo que termina. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos los santos, se lo dice saber cuando tuve la lectura, llamando a todos los santos, a los apartados de Dios, a los que le creían a Dios, a los alineados con Dios, a los valientes de Dios, a los santos. Les llamó a los santos y a las viudas. Las viudas, en aquel tiempo había un oficio, se llama el oficio de endechar. Las personas que morían
siempre tenían personas llorando tras el féretro, llorando en la casa. ¿Se acuerdan de aquel capítulo número 11 del libro de según San Juan, Evangelio según San Juan? Cuando los hombres y las mujeres lloraban, los endechadores lloraban porque Lázaro había muerto. Parece ser que estas mujeres, además de ser viudas y colaboradoras en las prendas, en las túnicas que desarrolla Tabita, también están llorando por ella. Están haciendo clamor por ella. Les había pesado la muerte de esta mujer, porque le amaban, porque era entrañable para ellas. Y dice la palabra del Señor que Pedro llama a los santos y a las viudas y la presenta viva. Eso fue notorio en toda Jope, en toda la ciudad de Jope, una ciudad portuaria, una ciudad mítica, porque la gente sabía que ese lugar era el que había usado Jonás para tomar la embarcación que le llevaría hasta Tarsis. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto curtidor. Y aquí hay la última enseñanza. Curtidor, ¿sabe que usted qué es curtidor? Un curtidor es aquella persona que trabaja con los cuerpos muertos de los animales. Curte, saca las pieles. Bueno, aquí en León, Guanajuato, pues es una empresa, curtidurías, ¿no? Pero aquí en León, Guanajuato, compran las pieles ya de varios lugares de la República y vienen para acá y aquí las curten, las preparan para hacer calzado. Nuestra ciudad de León, Guanajuato, por los que nos ven en otras partes del país o del mundo, deben saber que aquí hacemos los mejores zapatos que usted se pueda poner. Venga y compre zapatos aquí a León, porque aquí están las mejores curtidurías, los mejores zapateros. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Los curtidores en la cultura judía no son bien vistos, porque todo el tiempo son impuros. Todo el tiempo están tocando animales muertos. Ellos trabajan con animales muertos. Ahora, no es como en León, que compran las pieles de las reses a los establos o a los rastros, no. Ellos mataban el animal, lo destazaban, y preparaban la piel y hacían artefactos de piel o vendían las pieles. Un curtidor es un oficio denigrante, que quizá incluso los miembros de la sinagoga veían con soslayo, con cierto detenimiento a los curtidores. Insisto, porque todo el tiempo, todos los días eran impuros, porque tocaban cuerpos de animales muertos. Interesante que Pedro se haya hospedado en la casa de un curtidor, siendo judío. ¿Está notando? ¿Está notando cómo Pedro está rompiendo los límites aquí en su cabeza? Está yendo más allá de su zona de confort. Está yendo más allá de los límites, hospedarse en la casa de un curtidor. ¿Sabes cómo huelen las curtidurías? No, yo no sé si aquí en León, Guanajuato, cuando una casa está cerrada por mucho tiempo, más acá en la zona del Cuecillo, en la zona de los barrios de Santiago, en las zonas de por acá, hay un olorcito y me decía mi hermano, oye, sí huele así León en algunas partes, porque las curtidurías echan sus aguas y el agua sale y bueno, es todo un rollo aquí en León con eso, más en algunas colonias. Pero ¿sabes cómo huele la casa de un curtidor? ¿Sabes cuántos animales muertos, disecados y en proceso hay en la casa de un curtidor? Y ahí estaba Pedro. ¿Sabes qué significa la presencia de Pedro en la casa de un curtidor? Gracia. Significa aceptación. ¿Se pudo haber quedado en otra casa? Por supuesto que sí. ¿Te imaginas la gratitud en el corazón de la familia de Tabita? De los allegados de Tabita. Cualquiera le pudo haber hospedado. Pero se quedó en la casa de un curtidor. Gracia, aceptación. Ese es cristianismo. Cuando los judíos te hacen a un lado, cuando la religión imponente o impuesta te hace a un lado, el cristianismo llega y te abraza con gracia. Y ese es Pedro. Pastor, ¿va a sostener esas palabras de Pedro una acción de gracia? Mañana, no lo sé, porque mañana Pedro va a decir, yo no puedo entrar a ese lugar porque es impuro y no es bueno para mí. Insisto, Pedro está saltando barreras culturales, saltando barreras religiosas. Él mismo en el proceso está aprendiendo. ¿No te identificas? La enseñanza de hoy es, la fe sin obras es muerta, como Santiago 2:26.
La enseñanza de hoy es: emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. La enseñanza de hoy es: la gente de Jope, los discípulos de Jope, prepararon a Tabita para ser resucitada. Creyeron que Dios podía hacerlo. La enseñanza de hoy es gracia. La gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a hacer el milagro en nuestras mentes y en nuestros corazones para creerte, para alinearnos contigo. Qué difícil es, Señor, cuando tu pueblo no te cree. Qué triste, qué lamentable es, Dios, cuando no creemos que puedes bendecirnos, no creemos que puedes sostenernos, no creemos que puedes sanarnos, no creemos que puedes cumplir tu promesa. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a creerte, para que los milagros en nuestra vida puedan ser una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos. Adiós.